Bueno, gente, estamos en otro video de Bitcoin. Tenemos monitor alcista, ADX positivo por la parte de abajo. Y si bien en el video de hoy quiero analizar un aspecto más relacionado con las criptos, también obviamente voy a dar mi opinión de lo que se puede venir próximamente en Bitcoin. Principalmente, acá no se compra, no los quiero aburrir, ustedes en todos los videos escuchan lo mismo, entonces vamos a tratar de avanzar un poco más porque la verdad es que los últimos días lo único que estamos viendo es el precio de Bitcoin en zonas altas de un rango o al rango el que venimos llevando hace bastante, el cual tiene partes de arriba del rango y partes de abajo. Cuando el precio llega a partes altas, mínimamente se pone un stop loss al precio de entrada, pero no se compra. Para mí en precios altos no se compra, para mí cuando el precio de Bitcoin sube no se compra. Cuando el precio de Bitcoin sube nosotros tenemos ya que estar comprados y disfrutar esas ganancias, vender, esperar que suba más, lo que sea menos comprar. Entonces, yo veo este patrón que tengo acá con un monitor alcista ya desarrollado y me hace acordar bastante a, por ejemplo, esto que tenemos acá, un patrón bastante parecido, o también a lo que teníamos acá, otro patrón parecido, incluso también me puede hacer acordar a esto. ¿Cómo fue la finalización de todos estos movimientos? Este fue bajista y este fue bajista. Que acá puede ser que se vaya directamente a 110.000, 120.000. Ojalá, si eso es así, ganamos los que compramos cuando el precio estaba en un gráfico semanal en la medida de 55, tanto en los 54.000 como en los 25.000, que nosotros, si ustedes me siguen hace bastante, saben que dijimos que esas eran las zonas de compra. Hoy por hoy para mí no se compra y menos aún con esta estadística fatal que demuestra que cada vez que se dio este doble techo en zonas de rango, desde marzo en Bitcoin, terminó en una caída. Repito, ¿puede pasar algo diferente? Sí, tranquilamente. Ahora, yo viendo este patrón, habiendo comprado en 54.000, prefiero alejarme del mercado. Los únicos que tienen que comprar en 69.000 son los que no tienen nada, pero absolutamente nada de Bitcoin. Si no tienen nada, si tienen cero Bitcoin, podés comprar acá. Caso contrario, tenés que esperar caídas. Y no me interesa que la DX ahora se esté pintando de alcista, se esté poniendo positivo. Porque si vamos al caso, acá también el ADX se pinta de positivo. Veamos que tenemos un ADX que se torna positivo posterior a tornarse negativo. ¿Qué sucedió después de esta vela que representa ese ADX positivo? El precio efectúa ese doble techo. Acá también vemos lo mismo, ¿no? Vemos que el ADX se pone positivo, vemos una leve subida y posterior a eso una gran caída. Entonces, analicemos bien esto para no pensar que una ADX nos va a estar diciendo lo que va a suceder en el futuro, no. Una ADX nos dice lo que está sucediendo en el presente. ADX alcista, fuerza del movimiento, sí, fuerza del movimiento en este día. Posterior a ese día, caída. Entonces, nada de ahora querer comprar porque hay un ADX positivo que encima está por debajo del punto 23, por debajo de esta línea horizontal. En zonas altas del mercado no se compra y no me importa lo que está haciendo la ADX. Nosotros tenemos que comprar justamente cuando el ADX está positivo, pero marcándonos una fuerza en el movimiento bajista. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un rango y vemos que tenemos un ADX positivo, que marca la fuerza de un movimiento, generalmente cuando esa fuerza, cuando ese volumen empieza a entrar y cuando el indicador, mejor dicho, cuando el indicador te muestra que el volumen comenzó a entrar, bueno, generalmente es la finalización en un rango, estoy hablando de un rango, en un rango es la finalización de ese semi-movimiento, ya sea alcista o bajista. Nosotros podemos ver, si ustedes se ponen a analizar el ADX un poco más detalladamente, nosotros podemos ver que, por ejemplo, ahora vamos a borrar todos los dibujos. En esta vela que tenemos acá, el precio que marca ADX positivo, que marca la fuerza de este movimiento bajista. Bueno, el precio un día posterior siguió cayendo, no obstante, posterior a eso el precio se encarga de subir y de empezar a ver valores alcistas. Es decir, el precio comenzó a subir a partir de una ADX que marcaba una fuerza bajista. Entonces, ¿por qué yo ahora pensaría que va a seguir subiendo por estar marcando una ADX positivo que marca fuerza alcista? No, claramente el mercado no funciona así y un indicador no nos va a decir lo que va a suceder en el futuro. Un indicador nos dice lo que está sucediendo en el presente, mucho más aún cuando estamos en un rango. Cuando estamos en un rango, repito, generalmente el ADX alcista marcando fuerza en un movimiento bajista, lo que está marcando es el final o la última parte de ese movimiento bajista. Contrariamente, cuando vemos una ADX alcista en una vela verde en un rango, nos está marcando la finalización de ese movimiento alcista de rango. Acá otra vez podemos ver lo mismo, a ver, ADX positivo, vela verde, perfecto. Ahora, esto fue un leve movimiento alcista para después ver una vela bajista. Acá lo mismo, por ejemplo, vela verde, acá exactamente, vela verde, ADX
que se pone positivo y si bien vemos una subida más de precio, posterior a eso se viene esa caída. Entonces, no operemos por lo que el indicador nos está diciendo que está pasando hoy. Tratemos de hacer un poco más simple el trading. Vos tenés un rango, comprás en la parte de abajo y si en un semanal vos pensás que en 4 meses, 5 meses Bitcoin va a romper esos máximos anteriores con fuerza, estoy hablando de estos máximos anteriores con fuerza, bueno, entonces podés hacer algo que básicamente es disminuir el riesgo, que es cuando el precio sube, poner el stop loss al precio de entrada y no vender. Entonces, si sigue subiendo, vos seguís ganando y si cae, a vos se te vende al precio de entrada y podés buscar justamente entradas más baratas en Bitcoin. No obstante, comprar en partes altas del rango para mí no va. Para mí no es correcto. Ahora quiero que veamos y analicemos el Total 3. ¿Qué es el Total 3? Básicamente, este gráfico representa el comportamiento que van a tener las altcoins. Y yo creo que si nosotros alejamos este gráfico, lo que estamos viendo, al menos a mí me gusta. Me gusta ¿por qué? Principalmente porque creo que hace poco analizamos una cripto que tenía un patrón muy pero muy parecido a este. Es un movimiento en el cual vemos que en un gráfico semanal, ojo que esto es un gráfico semanal, con esto vamos de hoy a 5 meses en adelante. Vemos que es un gráfico semanal que acá rompe una estructura alcista, desarrolla toda la tendencia alcista justamente, y acá lo que hace es empezar a formar suelos mayores a los anteriores, es decir, suelos más caros. Nosotros vemos que este suelo que se forma es más alto, es más caro que este suelo. A partir de ahí el precio ¿qué hace? Rompe la media de 55, la rompe con fuerza, la rompe con ganas, apoya y consolida en las últimas semanas y los últimos meses. Para mí este movimiento, al igual que en Bitcoin, va a ser alcista. No estoy diciendo que va a subir mañana o pasado, pero para mí este movimiento es así. ¿Hasta cuándo? Bueno, mínimamente, o máximo mejor, máximamente hasta romper el máximo anterior que tenemos en el Total 3, es decir, hasta romper este máximo de acá. Cuando vemos que el precio, cuando vemos que este gráfico, que reitero, representa todas las criptomonedas, representa la capitalización de todas las criptos menos Ethereum y Bitcoin, cuando este gráfico rompa este máximo anterior, para mí ahí se tienen que estar tomando ganancias en absolutamente todas las criptomonedas. Al menos eso voy a hacer yo. Si vos tenés otra forma de operarlo, está perfecto. Yo voy a hacer eso. No obstante, para mí este gráfico es alcista. Obviamente, cuidado porque no sabemos cómo se va a desarrollar este movimiento. A ver, esto es así. Ahora, esto se puede desarrollar en una onda más alcista o podemos entender que esta es la primera onda alcista, onda correctiva, onda 2 alcista, volver a corregir y después llegar a esos máximos. Repito, no sé cómo se va a terminar desarrollando esto, no sé en qué lapso de tiempo, esto puede desarrollarse en mucho menos tiempo, puede ir directamente a romper máximos y después caer, y no sería raro porque si nosotros analizamos este movimiento, lo que vemos acá no son 5 ondas alcistas bien marcadas, es decir, en el bull run anterior vimos que a partir de que el precio acá rompe la media de 55, consolida levemente y empieza a subir sin desarrollar ninguna tendencia alcista en ondas. Entonces, tranquilamente pueden quedar anuladas esas 5 ondas alcistas y simplemente subir, romper máximos y ahí sí, para mí hay que tomar ganancias. No obstante, en función a la acción del precio, en función a que el tiempo pasó y pasó mucho tiempo, y este gráfico no rompió esta media de 55 que sirve como soporte, creo que lo peor que puede pasar ahora es que si Bitcoin tiene alguna que otra caída con fuerza, las criptos obviamente lo repliquen, entonces tenga alguna vela en un semanal así o un mechazo mínimamente, pero para mí el movimiento principal, repito, es este, es alcista. Cuidado con pensar ahora que las criptos van a explotar mañana y que se van a ir pasado mañana a máximos anteriores, porque esto no es así. Muchas criptos incluso puede ser que no lleguen a máximos anteriores por una cuestión de inflación, por una cuestión de que hay muchos proyectos que ya tienen pero una gran cantidad de tokens emitidos y entre que justamente tienen mucha cantidad, tienen mucha oferta y la demanda quizá disminuyó porque hoy ya se está pensando más en nichos como la inteligencia artificial, como la tokenización de activos. Entonces, muchas criptos que fueron muy inflacionarias, que fueron muy emitidas, puede ser que no lleguen a máximos históricos. ¿Por qué? Porque se necesita inyectar mucho más capital que en bull runs anteriores para hacer que esas criptos suban, porque hay mucha más oferta justamente. Entonces, al haber mucha más oferta, igual o menos demanda, bueno, es posible que ese activo no se valore tanto como nosotros quizá pensemos. Por ejemplo, DOT. DOT visto en un mensual tranquilamente puede tener movimientos alcistas, estamos en zona de suelos, esto es un suelo y esto es un triple suelo, bueno, tranquilamente podemos ver algún movimiento alcista en DOT, sí, ahora cuidado con pensar que DOT se va a ir a los 84 o $100. Muy probablemente si DOT sube con fuerza, si hay un bull run, podamos tener algún movimiento para superar este máximo, es decir, algún movimiento de este estilo. Ahora, cuando el precio esté por esta zona, cuando el precio esté por los 17, 18 como máximo $18 por token de DOT, es decir, en toda esta zona, bueno, ahí para mí se tienen que tomar ganancias. Obviamente,
Si hoy vos compras DOT, vas a tener una inversión y una ganancia, un retorno del 367%. Es casi un por 5 eso, en función a tu capital principal. Recordemos que un 400% de ganancia sería un por 5, porque vos estarías teniendo 400% pero de ganancia sumado a tu capital inicial. Entonces, un 374% sería casi hacer un por 5 en DOT, algo que es una bestialidad, algo que en cualquier inversión común sería una salvajada. Bueno, por eso es que no tenemos que subestimar tampoco que DOT suba a los $17. No obstante, no te esperes que DOT haga esto. Para mí esto es muy pero muy difícil que lo haga, entonces cuidado con las expectativas. Es algo que repito un montón, cuidado con las expectativas que tenemos en el mercado. Obviamente hay otras criptos que son más especulativas, por ejemplo, ZRX. Yo no conozco este proyecto, por ahí vos conocés, yo personalmente no, pero lo que veo es que este comportamiento es muy pero muy parecido a este otro comportamiento que tenemos acá. Entonces, acá el final fue alcista, y si bien acá el final puede ser la finalidad de este movimiento, de este patrón puede ser bajista, yo creo que vamos a tener algún movimiento alcista en ZRX, que va a ser más especulativo que otra cosa. Ahora en ZRX, cuando estemos allá por los 1,36, 1,45, para mí se tienen que tomar ganancias. Podemos ponernos por encima de este mechazo que vemos acá, por encima de este mechazo que estoy señalando, sí, obviamente. Ahora justamente cuando estemos por encima de ese mechazo, llegando a máximos anteriores, hay que tomar ganancia en proyectos o en tokens como ZRX. AVE, por ejemplo, bueno, esta la estuvimos trabajando hace un montón. AVE para mí también es muy bueno y es totalmente alcista en el medio plazo. Que tenga 1 o 2 meses rojo, perfecto. Ahora, para mí, en el medio plazo, de acá a marzo, abril del 2025, AVE es alcista. ¿Hasta dónde? Bueno, conformémonos con que AVE llegue al máximo anterior, cosa que representaría un 300%, un por 4. Nosotros AVE lo venimos analizando hace bastante ya, antes incluso de que tenga estas velas alcistas, que lo que demuestra para mí es que en un medio plazo, si bien podemos tener algún par de velas rojas en un mensual, en un medio plazo vamos a tener demanda y subidas importantes en AVE. Ethereum justamente tiene un patrón muy parecido a lo que les estaba marcando del Total 3. ¿Recuerdan? Un máximo anterior, el precio retrocede y vuelve a subir cerca del máximo anterior y vemos un retroceso antes de que el precio llegue justamente a ese máximo. Antes de que el precio llegue al máximo, vuelve a retroceder. Para mí esto es simplemente para tomar fuerza, para tomar ganancias de la gente que quizá compró en esta media móvil de 55, pero el movimiento final va a ser alcista a romper el máximo. Lo mismo que en el Total 3, cuando se rompa este máximo, a tomar ganancias. Veamos que, ven lo que quiero decir, en un Total 3 tenemos un panorama muy pero muy parecido en un mensual. Máximo anterior, retroceso a la media de 55, el precio sube cerca de un máximo anterior, es casi igual a Ethereum, y está retrocediendo. Para mí este retroceso para tomar fuerza y romper el máximo. Y después hay otros buenos proyectos como Neo, en los cuales podemos invertir, pero repito, cuidado con las expectativas de pensar que vamos a llegar a máximos anteriores. ¿Neo puede tener un buen desarrollo alcista? Sí, tranquilamente. Ahora, cuando esté rompiendo esta línea de tendencia, ustedes saben que las líneas de tendencia las tenemos que usar a nuestro favor, las tenemos que usar para especular. Cuando se rompa esta línea de tendencia que mucha gente la está viendo, acá la gente va a empezar a comprar Neo, a entrar en FOMO, y para mí ahí se tienen que tomar ganancias. Y otra cosa muy importante es Neo, es que no estamos sabiendo llegar a máximos anteriores. Entonces no tendría poco sentido pensar que la gente que compre cuando se rompa esta línea rosa de tendencia, es decir, alrededor de los $42, que les aseguro que si Neo sube a los $42, mucha gente va a empezar a comprar acá. No tendría poco sentido que esa gente que compre acá y que piense en tomar ganancias acá, cuando el precio toque esta línea de tendencia, esta otra línea de tendencia azul, bueno, no sería raro que simplemente Neo suba a los $42, $48 como máximo y acá encuentre caídas. Entonces repito, cuidado con las expectativas que tienen sobre los movimientos alcistas de algunas criptos. No obstante, esto sería, si compras hoy, esto representaría casi también un 400%, es decir, un por 5, una excelente inversión, pero que si vos vas a pensar que Neo va a ser un 1800, 2000% a partir del precio actual, para mí al menos, estás teniendo unas expectativas muy pero muy altas. Bueno, Tao la venimos analizando ya hace bastante, es más, Tao, para los que me siguen, hace rato la venimos analizando desde que está acá, desde que está en este sector del mercado, en este sector de precios, en los cuales teníamos puras velas rojas. Nosotros dijimos, cuando vimos que en Tao estábamos formando algún que otro suelo más alto, que este sería el suelo más alto que el anterior, bueno, ahí dijimos, cuidado, porque con esta vela verde, para mí, ya nos estaba dando un leve indicio de que podíamos tener buenas noticias en Tao. Efectivamente, el precio sube y tenemos algo muy parecido a Ethereum acá también. Tenemos un máximo anterior, tenemos un precio que sube, pero no llega a tocar el máximo anterior, y para mí este retroceso es simplemente para tomar envión y romper ese máximo anterior. Cuando Tao haga eso, no sé hasta dónde va a subir, pero yo voy a estar tomando ganancias ni bien rompa el máximo anterior
de esos 700, 800 dólares. Vamos con BCH. BCH me gusta mucho, pero mucho la estructura que está teniendo en un gráfico semanal. Vamos un semanal mejor antes que analizarlo en un mensual. Me parece que un semanal tiene información más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos ondas de Elliott, para mí esto es una onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y queda la onda 5. Repito, onda 5 que si ustedes piensan que va a romper máximos anteriores, bueno, mi especulación es que no. Mi especulación es que incluso puede quedarse por debajo de esos máximos. Lo que querría decir, lo que significaría una subida de precio de un 240%, algo que está muy bien, muy bien. Entonces, no queda otra que repetir lo que estoy diciendo en los proyectos cripto que ya tuvieron bastantes bull runs. Todas estas criptos, a ver, todas no, pero ADA, DOT, BCH, que ya tuvieron bastantes corridas alcistas anteriormente, muy posiblemente no lleguen a máximos anteriores. Entonces, tenemos que saber cuándo salir del mercado. No es solamente importante saber cuándo entrar, muchas veces también es importante cuándo salir. Por último, quiero analizar rápidamente Bitcoin en 4 horas. A ver, cada vez que rompemos un máximo tenemos un retroceso. Rompemos máximo, retrocedemos. ¿Qué pasa en ese momento? Se forma otro máximo. Tenemos ahora este máximo. Lo rompemos y retrocedemos, esta vez más fuerte. Entonces, hoy estamos rompiendo este máximo. Con esta vela estamos rompiendo. Con esta vela estamos rompiendo este máximo. Sin fuerza, lo estamos rompiendo. Si bien tenemos una X positivo, sí, ahora yo no veo una vela gigante acá que esté poniéndose un 10 o un 20% por encima de este máximo. Entonces, para mí, esto que está sucediendo acá es muy parecido a lo que sucedió acá y lo que sucedió acá. Entonces, como mínimo, Bitcoin a partir de acá estadísticamente tendría que hacer esto para seguir subiendo, como mínimo. Por eso es que en 4 horas tampoco hay compra. Nosotros dijimos, zonas bajas de un rango en las cuales si el precio llega podemos comprar. Ahora, si el precio sube, cuidado con ponerse en short. Ustedes, si vieron el video pasado, se acordarán, cuidado con que si el precio sube me meto en short. Mucho ojo con eso. Bueno, efectivamente, no eran zonas de short, el precio sigue subiendo y a mí no me interesa lo que haga a partir de ahora. Si el precio retrocede y lo hace bien y lo hace en tiempo y forma, yo voy a entrar. Si no retrocede y si no cae en un diario, a mí lo que me gustaría siempre es ver que era Bitcoin en un diario para volver a comprar y si no lo hace, me voy para arriba con lo que tenga. Pero cuidado con empezar a entrar en FOMO ahora. Cuidado con empezar a entrar en FOMO, porque a mí este patrón, repito y reitero, me hace acordar a esto que terminó en caída, me hace acordar a esto que terminó en caída y me hace acordar a esto que también terminó en una caída. Si el video les gustó, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, se pueden hacer miembros del canal para disfrutar de análisis, proyecciones en tiempo real, fuera de los horarios en los cuales subo video. Últimamente, como el mercado quizás está en zonas altas, no estoy haciendo muchas proyecciones. Ahora, cuando se den las oportunidades en la comunidad privada, siempre las damos con anticipación, ya sea en corto plazo o en largo plazo. Estamos analizando Bitcoin siempre que nos dé alguna entrada interesante. Repito, si vos estás pensando que estos son precios interesantes para operar Bitcoin, no está mal. Ahora, no es mi forma de operar y lo único que te puedo decir es que tengas cuidado y que controles no solo el riesgo, sino que controles tus emociones si Bitcoin a partir de acá se encarga de caer. Porque esa certeza no la tenemos. Pero si Bitcoin cae a partir de acá, tené control de emociones. Porque realmente se van a ver afectadas tus emociones si vos compras acá y empieza a caer. Lo que importa es cómo se van a ver afectadas y si vos podés controlar esas consecuencias de quizá comprar en zonas altas. Que obviamente puede romper y se puede ir a 120.000, más vale y si lo hace, perfecto. Ahora yo prefiero, si el precio se va a partir de acá a 120.000, haber comprado en 54.000, haber comprado en un semanal en 25.000, que comprar hoy en máximos históricos. Nos estamos viendo en un próximo video. Déjame en los comentarios tu opinión, déjame en los comentarios tu perspectiva del mercado. Yo te estoy leyendo. Nos vemos en el próximo video y chau.